Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 6. Primera de Samuel 16, versículo 6. Saludando a la iglesia en el nombre de Jesús, a las visitas, a los jóvenes. Amén. Esto es un culto de jóvenes, pero la palabra es para todos. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel 16, versículo 20. Versículo 6. 16, 6. Yo leo uno y la iglesia lee el siguiente. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Amén. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Leamos todos el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y se ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Y desde aquel día, amén, se levantó. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. Quisiera hablar con el tema entrando en sus labores. Amén. Es un tema relacionado con el servicio. Amén. Y yo he sacado unos puntos. Amén. Para que Dios nos hable hoy acerca del servicio. Amén. Acerca de los que están empezando, de los que están. Unos puntos importantes para el servidor en la iglesia. Amén. Dice la Biblia que Jehová mira el corazón, amén. Todo el que es servidor se pueden sentar, hermanos. Dice la Biblia, como leímos, que Jehová mira el corazón. Entró Samuel, ya habían elegido el primer rey, no porque Dios lo quería, sino porque Israel quería un rey. Y entonces eligieron a Saúl. Amén. Y lo eligieron según la visión de los hombres. Porque incluso Samuel se equivocó cuando fue a elegir el segundo rey. Amén. Samuel estaba esperando un hombre fuerte, valiente, experimentado en batalla como era Saúl. Amén. Y dice la Biblia que él vio a Eliab, era el hijo mayor de Isaí, tenía muchos hijos. Y de cierto delante de Jehová estás ungido, dijo el mismo juez Samuel, pero Jehová lo corrigió, porque Jehová Dios no mira lo que miramos nosotros. Amén. En el cristianismo tenemos que aprender a mirar con los ojos espirituales. Amén. No es todo lo que vemos. Amén. A mí me llamaba la atención en el culto que habemos 3 etapas ahora mismo en el altar. Amén. A mí me invitó la hermana Paola hace unos 5 años. Amén.
y porque ella fue una buena servidora. Y el servidor tiene que predicar el evangelio, amén. El servidor no es el que está en el altar, el servidor es el que habla la voluntad del Señor, amén. El que da buen testimonio allá afuera, no solo se sirve aquí arriba, amén. Y ella me predicó, me habló, me invitó sin estar bautizada, y yo sentía una necesidad en el corazón y yo empecé a venir. No cuando ella me invitó, sino cuando Dios me dijo: ¿te acuerdas eso que te contaron? ¿Por qué no vas allí para que te sientas bien? Y resulta que pasaron los años y luego he sido yo el que he aprendido en los caminos del Señor, y la hermana Ángela está aquí porque yo he sido un buen servidor, amén. Habemos 3 etapas. Ángela está comenzando, yo llevo un camino recorrido y nuestra hermana Paola es la que más tiempo lleva a la iglesia, pero vemos cómo la palabra de Dios se cumple, amén. Vemos cómo el que predica el evangelio, el que evangeliza, tiene sus frutos, amén. Hay alguien al lado tuyo que tú no le estás hablando y tienes que hablarle para que venga. No sabemos si en 1 año, en 2 meses, pero tienes que hablarle, amén. He sacado los puntos y el primero está en 1 Samuel 16, 18. Una hoja siguiente, amén. 1 Samuel 16, 18 dice: el primer punto es: enfócate en el ser y no en el hacer, que era el Antiguo Testamento. Enfócate en el ser. El hacer era el Antiguo Testamento, tenían que ir y coger un animal inocente para que ese pagara nuestro pecado y ser limpios, amén. Era un hacer, tenían que moverse, tenían que hacer algo para que Dios lo perdonara, amén. Un sacrificio, un holocausto, algo para que el ser humano, el error que yo cometía, lo pagaba ese animalito inocente, amén. Era un hacer. Pero ahora en la gracia que estamos, se trata del ser, amén. Se trata de adentro hacia afuera. Para usted ser un buen servidor, tiene que empezar siendo algo para que Dios le empiece a usar. Vemos cómo David hasta ahora solo había sido ungido. La Biblia no nos describe que pasara nada más. Pero Saúl empezó a ser atormentado, amén. Y uno de los criados llega y le dice en el capítulo 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y lo describe, amén. Qué bonito que uno pudiera tener estos requisitos para servir al Señor, amén. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Fíjese el testimonio que tenía un pastorcillo poco conocido, el menor de sus hermanos, que era un niño que mantenía en el campo, pero tenía una reputación. Qué hermoso, ¿verdad? Que es valiente. Déjeme decirle que todo servidor es valiente, porque el que se atreve a bautizarse en el nombre de Jesús es un valiente. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se ha decidido bautizar, usted se ha enfrentado al pecado, a la malicia, a la inmundicia. Yo quiero luchar contra todo esto porque quiero agradar a Dios. Amén. Déjeme decirle que todo servidor es un valiente. Todo el que está ahí sentado y está bautizado es un valiente. Pero el que no está bautizado está aquí también, amén. Y está prefiriendo otras cosas. O sea que usted también es un valiente. Usted también, Dios está tratando con usted, amén. Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Qué bonito eso, prudente. Qué bonito uno, cuando uno es servidor, tiene líderes por encima de usted y tiene líderes por debajo de usted, amén. Hay que ser prudente a la hora de relacionarse, de trabajar en equipo, amén. Hay que respetar al que me manda, pero también yo tengo que respetar al que mando, amén. Así como hablamos con el pastor, así mismo hay que respetar al vocal, hay que respetar al secretario,
Hay que respetar a los niños que están viniendo porque ellos son hijos de Dios, amén. Hay que respetar a cada uno, amén, esa prudencia. Y sobre todo lo último dice, y Jehová estaba con él. Qué bonito que alguien pueda decir eso, que Dios mismo diga eso de nosotros, ¿no? Que Jehová estaba con él. Que tengas, eso viene en el testimonio, en lo que... Yo me acuerdo que en el trabajo me mandaron a comprar y se me salió el billete de 20 del bolsillo. Y estoy en la plaza, yo trabajo en la Plaza del Pilar. Y en la Plaza del Pilar pasa muchísima gente, amén. Y resulta que yo dejé el billete y andé una calle y media y me devolví y el billete estaba ahí. Y yo veía cómo pasaba la gente por encima y no cogían el billete, amén. Eso cualquiera lo puede ver como una casualidad, pero no es casualidad porque somos hijos del Rey de Reyes, amén. Y lo más interesante es que cuando regresé le conté a la jefa y la jefa me dice, sí, es que tú tienes algo especial, ¿no? Es de Dios que tú crees, está contigo, amén. Qué bonito que alguien diga que se demuestre que eres cristiano, amén. Para servir no necesitamos tener muchas habilidades, amén. Porque Dios es el que capacita. Amén. Si crees que tienes errores, bienvenido, todos tenemos errores, amén. Acuérdese que Dios le dijo a Pedro, a pesar de que sabía que lo iba a negar, le entregó las llaves de la iglesia, amén. Le entregó las llaves antes de morir, porque Pedro no estaba preparado, no era el Pedro que escribió la carta, amén. Era un pescador y usted y yo estamos aprendiendo, amén. Y si usted está sirviendo en un cargo y se siente muy triste porque no tiene nada que aportar, bienvenido. Estamos empezando como todos, pero Dios capacita, amén. Dios es el que nos forma. Qué bueno que Dios pudiera tratar con alguien hoy, porque es muy importante para uno enfocarse en el ser, para saber qué tiene, Es importante que usted sepa qué función cumple en el cuerpo, amén. Para usted desarrollar su potencial, usted tiene que saber en qué es bueno, amén. El pastor predicaba que ahí en la silla donde usted está, usted puede servir. Ahí donde está, usted puede hacer algo, usted puede estar pendiente de las luces, usted puede estar pendiente de la calefacción cuando se apaga, amén. Eso es servir. La Biblia dice que nada se hace de balde en la casa del Señor. Si usted cierra una puerta, créalo que Dios lo va a bendecir por esa obra. Si usted es capaz de coger una escoba y barrer, aún cuando no está bautizado. Yo me acuerdo, hermanos, que yo fui a mi yo llegué a la iglesia en agosto. En octubre estaba en mi primera convención, en el 2010. Yo llevaba pendientes. Y yo estaba en mi primera convención y yo no me puedo estar quieto. Entonces, el viernes, yo todo emocionado, yo había escuchado igual 10 cultos, había estado en 10 cultos y fui a mi primera convención emocionado. Llevaba mucho sin trabajar y Dios me dio ese trabajo. Con ese trabajo pagué mi primer convención sin estar bautizado, simplemente sentía algo que me gustaba y yo fui a ver qué pasaba en esa convención. Llegué el viernes muy contento y el sábado por la mañana ya me había hecho amigos. Ya conocía hermanos de Alcalá, conocía hermanos de Madrid, y yo me acuerdo que estaba en la cafetería y yo ya estaba doblando servilletas, poniendo cubiertos sin estar bautizado. Yo ya estaba sirviendo, amén. Y resulta que vino un pastor y me puso una credencial para que los demás servidores me reconocieran. Y yo no estaba bautizado, amén. El ser servidor solo es tener una buena actitud, amén. Resulta que yo a la hora de las comidas estaba paseando por todo el anfiteatro, estaba llevando las cajas de comida de una mesa a otra y yo tenía mis pendientes puestos. Fíjese usted lo que Dios hace.
Cómo coger a alguien que lleva 10 cultos y ponerlo a servir. Eso es algo hermoso, eso es un testimonio muy bonito. En la tarde, ese mismo sábado, se acercó la hermana Emi y me dijo con mucho amor, me dijo, ¿por qué no te quitas esos pendientes? Yo no había caído en cuenta, yo era un novato, yo era nuevo en la iglesia. Me los quité y hasta el sol de hoy no me los he vuelto a poner, amén. El segundo punto es superar las limitaciones que te ponen otros, amén. En lo que leíamos, vemos cómo el mismo padre de David no contaba con su hijo, amén. Porque si venía Samuel y todos estaban reunidos, era porque le habían avisado a Isaí que venía Samuel, amén. Y cuando los judíos celebran todo, los judíos cada vez que hay algo hacen una fiesta, se ponen a comer, y resulta que fue Isaí y estaban todos reunidos, había un banquete, hicieron unos sacrificios porque iba a ser el ungido, el rey de Israel, amén. Saúl ya había sido desechado, y en ese banquete estaban todos los hijos de Isaí, pero no estaba David. Su mismo padre no contó con él, amén. Superar las limitaciones que te ponen otros. Quizás tus padres no creen en ti, quizás llegas a la casa y dicen, ahí llegó este que cristiano, ahí llegó este que quiere portarse bien, ahí llegó este, yo era un muchacho rebelde, grosero, y yo hasta que no empecé a respetar a mi madre, yo no recibí el Espíritu Santo. Hasta que no cambié, hasta que no me enfoqué en el ser, porque tenía muchos errores y anhelaba recibir el Espíritu Santo, pero no lo recibía porque tenía que despojarme de muchas cosas, amén. También te pueden poner limitaciones tus hermanos, amén, tus hermanos mayores, tus hermanos menores. Quizás tienes que cuidar a tus hermanos, quizás no te dejan traer a tu hermano como me sucede a mí. O quizás tienes que cuidar a tu hermano y no vienes al culto porque no eres capaz de traer a tu hermano pequeño a la iglesia. Amén. Hay muchas limitaciones que nos ponen para impedirnos superar. Amén. Tus compañeros también te pueden poner limitaciones. Cuando estás en clase y alguien se ríe porque eres cristiano, tú dejas de abrir la Biblia en clase, o tú dejas de hablar del Evangelio porque ellos se ríen. Te estás dejando llevar por esas limitaciones, amén. La Biblia dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, amén. Nadie entiende, ellos no entienden, por eso se ríen de ti, no se te olvide eso. El tercer punto es comunicación con Dios. David estaba cerca de los sacerdotes, cerca de la voz de Dios. ¿Alguien cree que usted puede preguntarle algo a Dios y Dios le va a responder en esa misma oración? ¿Alguien lo cree aquí? Amén. Amén. Vamos a leer en el capítulo 1 de Samuel 23, 10. Primera de Samuel 23, 10. Amén. Estamos hablando de David, que todavía no era rey, era ungido pero no era rey. Saúl lo estaba persiguiendo, lo intentaba matar sin él hacer nada, simplemente por ser el ungido. La Biblia dice que he visto asimismo que toda excelencia de obras provoca la envidia del hombre. Amén. Si usted está siendo un buen cristiano, créame que se le van a levantar Saúles. Amén. Se le va a levantar alguien en contra de usted dentro de la misma iglesia para que usted crezca, para que le dé limitaciones. Y David estaba huyendo de Saúl. Y fíjese la comunicación que tenía con Dios. En el capítulo 10 dice: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendimiento que Saúl trata de venir contra él a destruir la ciudad por causa mía. Y David le pregunta a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová tu Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Fíjese la oración de David. Y Jehová le responde: sí, descenderán. Qué bonito que usted pueda preguntarle a Dios
Señor, ¿será que compro ese coche? Señor, ¿será que me conviene ese trabajo? Créalo que si usted tiene esa comunicación con Dios, Dios mismo le puede responder. Porque la Biblia dice que nosotros haremos mayores cosas, aún mayores cosas, dijo Jesús. O sea, nosotros podemos tener esa unción que tenía David. Amén. Usted se puede acercar tanto a Dios que Dios le responde en el momento que usted lo necesita. Amén. Y no más, y sin quedar así, David vuelve y le pregunta en la misma oración. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Amén. Le dijo que sí iba a ir Saúl. Y segundo, le dijo que los que acababa de ayudar, porque se había ido a libertar a pelear por Keila, lo iban a entregar. Usted acaba de hacer un favor y cuando se da la vuelta, esa misma persona le clava el puñal por la espalda. El servidor tiene que estar dispuesto a soportar todas esas cosas. Amén. El servidor tiene que estar dispuesto a que el que nos paga a nosotros es Jesucristo. Amén. Yo me imagino el pastor cómo sufre cuando ora, cuando predica, cuando enseña, y la iglesia nos equivocamos con la misma piedra. Amén. Con la misma piedra y venimos: pastor, me pasó esto, pastor. Y el pastor se acuerda de esa enseñanza que dio hace. Amén. Y quizás no aprovechamos esa palabra que Él nos está enseñando de advertencia. Pero Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Amén. El cuarto punto es tomar buenas decisiones. David en una ocasión se ofendió con Nabal. Eso está en 1 Samuel 25:33. 25:33. Resulta que David viene de perdonarle la vida a Saúl. Amén. Y David estaba con hambre y había guardado la vida de Nabal. Espere que no lo encuentro. De Nabal, sí, amén. Y resulta que David lo estaba cuidando, amén. Y David mandó a pedirle algo para comer, amén. Y Nabal se negó, porque dice la Biblia que ese señor era perverso. Vino su esposa Abigail y se negó a darle a los vigilantes de su rebaño, a los que lo habían impedido que alguien se lo quitara. Era David el que estaba cuidándolo. Y cuando David necesitaba de esa persona, no estaba. Se negó porque su corazón era perverso, era una mala persona. ¿Y saben qué pasa? Ahí entra la figura de una mujer sabia, amén. ¿Cuántas se creen mujeres sabias aquí, amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo creo que aquí hay mujeres sabias, aunque no lo digan, amén. Qué bonito que estudien esta historia. Dice: Abigail vio a David y se acercó, y a escondidas de su esposo perverso preparó el botín, preparó comida, y se inclinó ante David, se acercó a él antes de que viniera, porque sabía que no era justo que el que te estaba cuidando te pidiera un favor y tú te negaras. Y ella misma se ofendió y se levantó y fue a encontrarse con David antes de que llegara a su hacienda. Y le llevó comida, le llevó alimento, pero aparte de eso vino con un corazón. Se acercó prudentemente a David, se inclinó, se arrodilló ante David, que aún no era rey, pero una persona reconocida en Israel. Ya había matado a Goliat. Amén.
y le pidió perdón y le dijo: Señor mío, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perezoso, perverso, porque conforme a su nombre así es él, Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Está viendo que tenía buen testimonio, era un servidor, todavía no era rey, estaba huyendo. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Amén. Y dice, dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre inocente y a vengarme por mi propia mano. Amén. David reconoce, porque el líder, el servidor, se puede equivocar. Amén. Y David estaba tomando una mala decisión. Ese es el punto, tomar buenas decisiones. Si tú eres un presidente, tú estás rodeado de un grupo de trabajo, pero es para que te ayude, amén. Es para que tomen decisiones juntos, es para que escuches a los demás. Tú te puedes equivocar, amén. Y David se estaba equivocando y él mismo dijo: bendito sea tu razonamiento. Qué palabra más bonita. Le dijo a Abigail. Resulta que él quería acabar con esa casa, acabar con los siervos y acabar con todo lo que encontrara. Pero a David le encantó ese razonamiento, esa sabiduría de Abigail. Y la misma perversidad de Nabal hizo que 10 días después de lo que ocurrió, Nabal se puso a llorar y estaba muy triste. Mi esposa sabia me acaba de salvar la vida. Pero lo que estaba haciendo, lo que había hecho, estaba muy mal ante los ojos de Dios. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Porque todo tiene, si a usted le pasan cosas buenas o cosas malas, es porque está bajo la voluntad del Señor. Amén. Resulta que esa Abigail, a la que David casi mata, es con la que luego se casaría. Amén. Esperó, guardó el luto y dijo: bueno, Abigail está soltera, yo necesito una mujer sabia. Amén. Que me ayude. Y mandó a llamarla y se casó con ella. Resulta que David también le habían hecho otra injusticia. Saúl le había prometido una de sus hijas y se la había entregado a otro rey. Dice: porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Entonces el hombre estaba soltero. Pero Dios le permitió vivir esa situación para que conociera a esa mujer sabia. Amén. El quinto punto, y es el para qué tenemos que ser servidores. Amén. En 1 Samuel 26, 25. Amén. Recuerden que Saúl estaba detrás de David y estaba intentando matarle. Y David le demostraba que tenía oportunidad de matarlo, pero David no lo mataba porque era el ungido de Jehová. Amén. Y en esta ocasión dice: y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío. Sin duda emprenderás tú cosas grandes
prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Hermanos, pónganse en pie. Será reconocido por Dios y por los hombres como un buen servidor. Ese es el para qué. Qué bonito que usted tenga un buen testimonio en la iglesia, que usted lo tengan en cuenta para muchas cosas. Amén. Será reconocido por Dios y por los hombres. También en Proverbios 3:4. Gloria a Dios. Yo creo que vale la pena ser un buen servidor. Amén. Qué hermosa es la palabra. Yo llevo todo el día ayunando, amén. Y lo que tenía escrito, Dios me lo ha cambiado. Pero qué bueno, es la segunda vez que predico. Pero qué bueno es que Dios, aun cuando tú estás aprendiendo a ser servidor, Dios te ayuda, amén. Dice en Proverbios 3:4: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué bonito que pudiéramos aprender hoy, amén. Que pudiéramos ser buenos servidores para tener ese reconocimiento de Dios. Para que al acabar la carrera usted pueda decir: lo he hecho bien. He tenido muchas luchas, la directiva era difícil, yo no sabía ser tesorero, pero Dios me ha respaldado, amén. Pero Dios me ha ayudado, Dios me ha enseñado lo que yo no sabía. Yo quisiera invitar a alguien que quisiera ser un servidor en esta hora. Yo quisiera invitar a alguien que quisiera ser mejor servidor. Yo quisiera invitar a alguien que quiera recibir el Espíritu Santo. Porque Dios está tratando con la iglesia, amén. Y yo creo que estos puntos, si usted los escribe en la tabla de su corazón, usted puede recibir el Espíritu Santo.